Hola amigos de Factor Maya, continuamos con la parte 16 del libro El Valle Sagrado de Tepoztlán de Daniel Russo. La leyenda del Tepozteco viene de la misma fuente antiquísima de donde salieron los cuentos mágicos de las 1001 noches. Es el elegido pobre y menospreciado, aunque de sangre real, que va en busca del tesoro, no por ambición, sino porque las circunstancias lo obligan. La llegada de los españoles y la persecución a la idolatría influyeron en las leyendas y mitos, cuando no las obligaron a ocultarse o a desaparecer. La Virgen de la Natividad hace posible continuar la leyenda, pero en Ometeotli nos parece inventado para ocultar la verdadera adoración que se celebraba en los cerros. La pequeña pirámide, donde se hace la fiesta anual en el cerro, puede ser moderna o reconstruida, pero la base en que se asienta fue tallada en la roca viva. Todo el grandioso conjunto náhuatl de leyendas y mitos debe estar oculto en el corazón de algunos descendientes de los tlahuicas, o ha sido olvidado. Debemos recordar que aún para los tlahuicas se trata de un pasado muy remoto y que Tepoztlán, aún en los últimos tiempos históricos, ha sufrido invasiones y no sabemos su historia después de las destrucciones del diluvio. Una pequeña parte de las antiguas leyendas llega hasta nosotros deformada y aumentada con aditamentos innecesarios, pero algo fundamental ha quedado, y esas leyendas coinciden con las mitologías heredadas de los atlantes al oriente y al occidente del océano Atlántico, y están perpetuadas en las estatuas protohistóricas. Se trata del elegido, que nace de una virgen, como Aladino atraviesa un cerro, como los hermanos de Farizada deja una señal para que se sepa si ha triunfado o ha muerto. Como Farizada intenta lo imposible solamente para salvar a otro, en este caso su abuelito, y consigue salvarlo, se convierte en él mismo en el cordero o la torta que el elegido debe dar a comer al monstruo. Para poder atravesar la entrada, debe pasarla como los tres hermanos a quienes ayuda Juder el pescador, con los brazos amarrados, o como dice la leyenda de Tepozteco, con las manitas tiesas. Después quedó dueño del cofre del tesoro. Hemos descubierto, junto a su estatua, ese cofre que simboliza su tesoro. Va cargado por un hombre que cubre su cabeza con una escafandra puntiaguda en la barba. Es igual, como puede ver el lector, a la escafandra que cubre la cabeza de los dos astronautas terrestres que se han fotografiado en el Perú a 4000 metros sobre el mar, en la meseta de Marcahuasi. La leyenda del Tepozteco va tomando diferentes formas, como desde el siglo XVIII se da poca importancia a las leyendas y a los mitos, juzgándolos obra de primitivos. Se desfiguran en manos de los investigadores del pasado. Sin darse cuenta, reestructuran la leyenda y la hacen perder datos importantes. Hemos leído una versión moderna que no consigna ni los dos huaraches de conejo que unen a Tepozteco con Ometeotli, dos conejos, ni los chinapitos que en Perú, Colombia y México son los vidrios rituales producidos por el rayo y que quedan convertidos en la nueva versión en pedernales. Desde la llegada de los españoles han quitado a la leyenda el sabor popular que tuvo y que reflejaba valor, opuestos a los del invasor. Tepozteco no atraviesa una montaña, hijo del dios del aire, no coloca en lo alto la campana y la última cúpula de la catedral, no hace que desentierre en el zócalo el cofre de su tesoro que lo une con el Chalchi, la montaña sagrada del tesoro.
no envía el cofre a Tepoztlán, ni se escapan de él por culpa de los ancianos que lo conducen. Las palomas que llevan para su pueblo los mejores dones. La leyenda no era exactamente hace 450 años a la llegada de los españoles, lo que fue en los lejanos orígenes, pero había conservado muchos datos importantes. La versión más moderna pretende hacer de la leyenda una historia posible. Olvida que solamente los cuentos fabulosos son hazañas imposibles. Pueden llegar a nosotros transmitidos de boca a oreja, atravesando cientos de siglos para entregarnos su realidad mítica, mucho más científica de lo que pueden imaginar los antropólogos del siglo XX. Las grandes catástrofes que se sucedieron hace tiempo antes de nuestra era, al final del cuarto sol, cuarta edad o cuarta humanidad, provocaron el hundimiento de las islas del Atlántico. Esas islas unían a los atlantes de México con los del norte de África y al otro extremo del Mediterráneo, con los atlantes del Egipto protohistórico. No es extraño que encontremos en todas las etapas de este largo camino que se prolongan los Cárpatos de Europa y hasta los Andes de Sudamérica, las mismas tradiciones e iguales templos naturales. Los cantos que elevaban al cielo, esas multitudes resuenan hasta hoy en el valle sagrado de los faraones y en el valle sagrado de Tepoztlán. Los antiguos misterios hacen temblar las montañas de México y las que están sumergidas en el fondo del Atlántico. Así será mientras quede una roca marcada con el sello de esa edad desaparecida, mientras los dioses egipcios no se borren totalmente en la montaña de Tebas, y mientras la luz del sol hagan girar sobre las rocas del Chalchi la misteriosa mirada de la estatua de piedra del Teposteco. Capítulo 8. La mitología europea y la mitología de Tepoztlán. La mitología es una síntesis de la ciencia mágica de la cuarta humanidad. Las fuentes más antiguas de la mitología de Oriente se pierden en el tiempo. La titulamos europea porque, aunque viene de Persia, Egipto y Fenicia, florece en Grecia y Roma, en realidad situándonos en el Atlántico. Deberíamos considerar la Atlante, dividiéndola en oriental, la que llegó hasta Europa, y occidental, la que encontramos en América. Para este estudio debemos reencontrar esa mitología atlante, comparando las leyendas locales del Valle Sagrado de Tepoztlán y los personajes esculpidos en sus cerros. Expondremos también los nombres de esos personajes y todo lo que se dice de ellos en la mitología europea. Encontramos correspondencias increíbles entre ambas mitologías, y ellas nos ayudarán a llegar hasta las raíces profundas de los mitos. Parecen convincentes las razones de quienes creen que América no tiene unión cultural con Europa y Asia, anterior a 1492. Escritores franceses han encontrado curioso que las mismas supersticiones populares se encuentren antes de Colón en Europa y América. En cambio, a nosotros nos parece lo más natural que los relatos que se han salvado del olvido en todos los continentes sean fragmentos de una misma mitología, resumen y clave de todas las ciencias humanas y divinas de la cuarta humanidad. Respecto a la química, debemos repetir que los estudios incompletos de Pedro Astete permiten aceptar que los dioses, semidioses y héroes de dicha mitología representaban los cuerpos físico-químicos. Aceptaba Astete, hasta su muerte en enero de 1940, que nadie lo acompañaba en esa creencia y que se trataba de una ciencia perdida definitivamente en el pasado. Continuaremos en la parte 17, Factor Maya.